Hola y bienvenido. Te saluda Maco Ferrar. Y en esta nueva transmisión quiero hablarte de finanzas profesionales. Vamos a hablar de la próxima conferencia que voy a estar realizando. En esta conferencia voy a hacer un, un adelanto de lo que va a ser la próxima conferencia, finanzas profesionales para tu negocio, que se va a llevar a cabo el día 1 de agosto. Viendo que nos están sobrando aún algunos lugares disponibles, lo más seguro es que esta conferencia se reprograme para el día 4 de agosto. El horario ya lo estaremos definiendo, se va a mantener en el mismo horario, que es a las 8 de la noche hora Vancouver. Ciudad de México y América Latina sería a las 10 de la noche PM. Así que si no te has registrado, solicita acceso a esta próxima conferencia. La vamos a realizar mediante Zoom para que puedas reservar tu lugar. Va a haber ciertas plazas limitadas. Entonces, si realmente quieres aprender sobre finanzas personales, sobre finanzas profesionales para tu negocio, finanzas empresariales, o si eres una persona que actualmente ya eres profesional, te dedicas al ramo, a algún sector en específico y no estás teniendo un control específico sobre tus finanzas, es importante que te puedas dar la oportunidad de estar presente, puedas aprender los secretos más ocultos sobre finanzas, que son muy básicos también, pero que la mayoría de personas lo pasa por alto. Vamos a hablar de quiénes pueden participar en esta conferencia. Van a poder participar emprendedores que actualmente cuentan con un negocio propio, un negocio físico, emprendedores que trabajan en el mundo del internet, marketing online, emprendedores que hacen redes de mercadeo, su nombre oficial, networkers, o consultores de network marketing, es el mismo nombre. Van a poder asistir también dueños de negocios físicos, como te lo mencionaba, pequeños inversores que ya tienen tiempo en el sector de las inversiones, o también si eres un ama de casa, si eres un estudiante y quieres empezar a tomar el control de tus finanzas profesionales, de tus finanzas personales, de tener incluso un plan financiero, vas a poder estar presente, vas a poder aprovechar esta información completamente gratis. Solamente lo único que tienes que hacer es registrarte, mandarme tu correo, dejarnos un comentario, entrar a la página oficial de Maco Ferrar y mandar un mensaje a la página diciendo quiero estar en la conferencia para poder reservar tu lugar. Así que en esta nota de voz quiero hablarte de unos puntos específicos que te van a ayudar, y ya en la conferencia bien vamos a poder hablar al 100% toda la información que necesitas saber para que puedas tener ese control de tus finanzas. Actualmente yo entiendo que hay libros sobre finanzas profesionales, sobre finanzas personales, hay múltiples libros, pero desafortunadamente, porque hay muchísima información, te has dado cuenta que la mayoría de los problemas financieros se siguen presentando aún con la información disponible. Vamos a hablar de por qué se vive en crisis, cómo superar los tiempos de crisis y cómo nos afectan, cómo beneficiarnos, porque el hecho de que haya una crisis, nosotros podemos beneficiarnos a través de crear estrategias eficaces que nos permitan aprovechar esa oportunidad, ¿no? Cuando todos salen del mercado, cuando nadie quiere invertir, es donde está la mejor oportunidad para invertir. Así que en esta transmisión vamos a hablar de mentalidad rica, que es principalmente para poder nosotros llegar a ser ricos, a tener esa abundancia financiera. Vamos a comenzar con lo más básico como es la mentalidad. Entonces la pregunta sería, ¿qué mentalidad tienes respecto al dinero ahora mismo? ¿Cuál es el concepto
que tienes al escuchar que hay una persona millonaria, que tu vecino es millonario, o sobre los ricos. ¿Cuál es ese concepto? ¿Qué idea tienes? ¿Qué idea es la que te han inculcado desde pequeño cuando escuchas una persona rica? Regularmente, si te has educado en la clase media o en la clase baja, vas a tener un concepto erróneo, un concepto malo. Es decir, cuando escuchas a un rico, a una persona empresaria, lo primero que se te va a venir a la mente, o lo que la sociedad dice, es que es una persona creída, que es una persona, los ricos son malos, son personas que son malos para la sociedad. Básicamente, eso es lo que la sociedad se ha encargado de transmitirte, de plantearte esa idea de que ser rico básicamente es ser una mala persona. Y es por eso que hoy existen muchísimas personas que aún tienen ese nivel de pobreza extrema. O sea, que están sobreviviendo, ni siquiera están viviendo. ¿Por qué? Porque lo más básico es trabajar en la mentalidad, y tienen una mentalidad totalmente errónea de una persona rica. Cuando ser rico no tiene nada que ver con ser una mala persona, todo lo contrario. Obviamente, cuando se tiene un nivel de abundancia, te enfrentas a ciertas críticas. También están por otro lado las personas que hacen mal uso de ese mismo poder, ¿no? Al tener el poder económico, puede haber personas que se creen superiores, ¿no? Se creen superiores. No necesariamente todas las personas ricas son igual. Yo llevo aproximadamente 5 años en este mundo del emprendedurismo, hablando de diferentes negocios, conociendo a personas que están actualmente en un estatus económico bastante alto, bastante bien se podría decir, y he encontrado las mejores personas en este mundo de los ricos. He encontrado las mejores personas que me han ayudado a colocarme en esa posición, a estar trabajando en ese mismo nivel, y son las personas que me han motivado y que han estado ahí cuando yo lo he requerido. Entonces, de otra manera, la conclusión sería que tener un nivel de abundancia bastante elevado no necesariamente significa que eres una mala persona. Más bien es para qué se está utilizando ese nivel económico, ese poder económico, para qué se utiliza. Entonces, la primer consecuencia de la gente que actualmente no tiene ese nivel de riqueza es trabajar en su mentalidad, porque tiene un concepto erróneo de lo que es la riqueza. Entonces hoy te invito a reflexionar sobre la riqueza principalmente. Otra cosa que mantiene limitado a la mayoría de la gente es pensamientos de pobres. ¿Cómo son los pensamientos de los pobres y cómo son los pensamientos de ricos? Vamos a hablar primero de los pensamientos pobres. Bueno, si algunas de las ideas o de los comentarios que regularmente yo me conozco y que escucho regularmente son el no me interesa el dinero. Es uno de los principales conceptos o primeras palabras o frases que vas a escuchar de una persona que actualmente no tiene buena abundancia, no tiene un buen estilo de vida. Vas a escuchar ese pensamiento, no me interesa el dinero, precisamente porque no les llama la atención el dinero. Hoy están sobreviviendo, ¿sale? Entonces básicamente sería eso. Otro de los conceptos sería, no puedo ser rico y espiritual. O sea, no se pueden trabajar las dos áreas al mismo tiempo, cuando sí se pueden hacer. Tener un nivel de riqueza más estar estable en lo espiritual, tener las dos mismas áreas se pueden hacer siempre y cuando se tenga un buen equilibrio, ¿no? Mantener ese equilibrio. Otra de las frases muy interesantes también que te puedo compartir es la siguiente:
Para hacerse rico y espiritual hay que trabajar mucho. Para hacerse rico y espiritual hay que trabajar mucho. Y ciertamente, para hacerse rico, principalmente hay que trabajar mucho en la mentalidad, en los conceptos que ahora tienes sobre el dinero. Y en lo espiritual tiene que haber un equilibrio, como te decía anteriormente. Si no hay ese equilibrio en la parte espiritual y en la mentalidad para hacerse rico, va a ser sumamente difícil que puedas llegar a ese nivel de riqueza, generar esos ingresos que siempre has estado deseando. Entonces tiene que haber un nivel de equilibrio. Otro de los comentarios que regularmente escucho y que la mayoría de los escritores, de los gurús de las finanzas que mencionan sobre por qué son pobres los pobres, es por el siguiente comentario: pobre pero honrado, pobre pero honrado. Ciertamente sí es posible que algunos de los pobres sean honrados, ¿verdad? Pero no necesariamente tienes que ser pobre para ser honrado. Puedes generar esos ingresos y al mismo tiempo puedes ser ético, ser profesional, ser honesto ante los demás, ¿no? Entonces no necesariamente tienes que ser pobre para ser honrado. Puedes, dependiendo de la educación que tú tengas, vas a actuar ante la sociedad. Y este siguiente punto me interesa bastante. Es más noble y espiritual ser pobre. Es más noble y espiritual ser pobre. Claro que no, nada de eso. Se tiene que trabajar en ambos. Los ricos son gente mala. No puedes divertirte y ganar dinero. No soy buena o bueno con el dinero. Si yo gano, es porque alguien pierde. No hay suficiente dinero para todos. Más vale conocido que bueno. Por conocer el dinero no es importante. El dinero corrompe. Cuanto más ganas, más impuestos pagas. El dinero no da felicidad. El dinero es sucio. Ahora que escuchaste estos comentarios, te invito a que hagas un análisis sobre qué conceptos tienes sobre el dinero y cuáles son los que tienes que erradicar de inmediato. Entender la clave por la que hay muchos problemas, por qué la gente tiene conceptos negativos sobre el dinero. La sociedad se ha encargado de transmitir ese conocimiento. La gente desea un estilo de vida, sin embargo, el primer paso es romper las cadenas que los atan como es su ocupación y comenzar a vivir de su pasión. Existen millones de personas que ahora tienen un sueldo, pero no un estilo de vida. Ciertamente, a lo mejor, porque lo más fácil siempre es buscar algo que sea seguro, ¿no? Algo que sea rápido. Pero no están buscando un estilo de vida. Es decir, que hoy puedes estar generando buenos ingresos y al mismo tiempo estar haciendo algo que no te gusta, que no te satisface, como lo dicen hoy en día, ser un godínez, ¿no? Porque básicamente cumples un horario, una jornada de trabajo de lunes a viernes por un periodo de tiempo indefinido. O sea, no tienes todavía un propósito, no tienes un propósito de vida que puedas rentabilizarlo. Entonces es por eso que de cierta manera el tener un empleo te ata y pues no puedes tener todos los servicios o todos los beneficios que en algún momento quisieras tener mientras sigas atado a un empleo. Número 2. Suspirando por conquistar la libertad financiera y deseando deshacerse de esa ocupación y crear un nuevo estilo de vida con significado. Entonces, para poder conquistar esa libertad financiera, primero que nada necesitas trabajar en un propósito de vida
y aprovechar al máximo tu tiempo, que puedas invertirlo en algo que realmente te esté ya generando, ¿no? Que estés trazando ese camino que te va a llevar a ese nivel de libertad y que crees un estilo de vida con un significado. Si eso que realmente te apasiona lo puedes hacer rentable, pues aparte de que vas a servir a las demás personas, vas a poder desarrollar ese estilo de vida que realmente te gusta, ¿no? Y para que puedas tener esa recompensa económica, primero uno tiene que nacer para servir a otras personas, ver de qué manera nuestros conocimientos, nuestra experiencia puede ayudar a otra persona a guiarla, a volverse una mejor persona, a aprovechar ese talento, a mejorar un área en específico, un área de su vida. Ahora vamos a hablar también de libertad financiera. Vamos a hablar de cómo poder conquistar tu libertad financiera. Primero que nada, para poder nosotros comprender la libertad financiera, necesitamos olvidarnos principalmente de todo, ¿no? Porque hoy en día, si hablamos de libertad financiera, la mayoría de personas busca libertad, ¿no? Hoy en día te puedes dar cuenta con los negocios de marketing multinivel, con los negocios por internet, que en la mayoría va enfocado a la libertad financiera, ¿no? Utilizan ese gancho para poder promocionar o vender ese producto. Pero hablar de libertad financiera requiere muchísimo trabajo, requiere de trabajar en hábitos, requiere de pasar horas de sacrificio, pasar horas de trabajo para verlo recompensado, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cómo conquistar tu libertad financiera. Y lo primero que necesitas saber es que necesitas desarmar todo pensamiento que tengas sobre el dinero. Sacar la basura de tu mente, inyectar nuevas ideas sobre cómo funciona el dinero. Cómo nosotros podemos aprovechar esos pensamientos para poder tener esa libertad. También la educación formal te brinda conocimientos. Si tú tienes la oportunidad ya de tener un título universitario, estar cursando una carrera, hacer un diplomado, una maestría, te das cuenta que hoy en día el tener un nivel de maestría es bueno, ¿no? Porque te abre la puerta a nuevas oportunidades, te amplía la visión, la forma de comunicar, pero no te enseña a crear libertad financiera, no te enseña a crear negocios. Es por lo cual recomiendo que se pueda combinar la educación financiera con la educación universitaria. Si tú combinas la educación financiera con la educación universitaria, vas a poder alcanzar ese estilo de vida que siempre has estado deseando. No es necesario contar con títulos como maestrías, con doctorados, múltiples maestrías o especialidades. Con todo esto no quiero decir que no debes de estudiar, más bien todo lo contrario, que no es importante la universidad, más bien, sino que es totalmente distinto. Es sumamente importante el formarte, solamente que puedes aprovechar el ser autodidacta, ¿no? Comprender más allá de lo que te enseñan, de lo que te han enseñado en algún momento, porque ese modelo de conocimiento, ese modelo de poder entrenar a las personas se usaba en la era industrial, cuando comenzaban a surgir las fábricas, comenzaban a desarrollarse los países, que fue al término de la Segunda Guerra Mundial. Se empleaba eso para poder reconstruir los países, ¿no? Y buscaban mano de obra calificada, es decir, capacitar a gente joven, capacitar a profesionales que pudieran encargarse de una cierta área en específico. Y ahora es distinto, ahora hemos evolucionado, ahora estamos en el mundo de la revolución tecnológica, donde se están aprovechando las redes sociales, donde estamos complementando con la era de la información. Entre más información tengas y domines la revolución de la tecnología, pues vas a poder explotar tu talento al máximo.
Entonces, ahora más bien lo que tendrías que hacer, si estás cursando aún tu universidad, estás entrenándote, pues síguelo haciendo, no, o sea, no hay ningún inconveniente. Más bien, aquí comienza a dedicar un tiempo para que te capacites a nivel en desarrollo personal, a fortalecer tu talento. Es necesario vencer temores, la fuerza de la inercia y desarrollar un tremendo coraje y un compromiso por alcanzar esos objetivos. Si por ahora no tienes mucho dinero para invertir, entonces invierte mucha disciplina, mucha creatividad y suficiente tiempo, máximo de tu tiempo, para poder llegar a esos objetivos, para que en algún momento puedas recibir esos ingresos económicos. Trabaja en la paciencia y la disciplina. De hecho, si tú combinas la paciencia y la disciplina, se vuelven infinitas. Son las mejores actitudes para poderlas transformar en algo rentable. Entonces, acuérdate, paciencia más disciplina a un nivel infinito son las mejores actitudes para hacerlas, volverlas rentable, acompañarlas en tu propósito de vida, en tu pasión. Uno de los puntos también muy interesantes y que recomiendo es que ames y disfrutes el proceso, porque hoy en día el ser emprendedor, el tener un negocio, el desarrollar ese talento, la mayoría de gente se preocupa por el resultado, ¿no? Básicamente se preocupan por ver el resultado en periodos muy cortos, pero se olvidan del proceso. Y aquí lo más interesante es más bien disfrutar el proceso, el esfuerzo que estamos haciendo para poder llegar a ese nivel de abundancia, a ese nivel donde tu negocio va a prosperar, va a tener esos ingresos, donde va a tener ese despegue. Entonces, si hoy en día te olvidas al 100% de los resultados y te concentras en trabajar en el proceso, en disfrutarlo, en disfrutar esa charla con tu cliente, el disfrutar, el ir a buscar clientes, el buscar nuevos socios, créeme que eso en algún momento va a ser lo más importante, ¿no? Lo vas a poder transformar en algo económico. Es decir, vas a poder recibir esos beneficios económicos porque aprendiste a disfrutar en el proceso, te olvidaste de los resultados económicos y te concentraste en el trabajo. Entonces, mejor disfruta el proceso y ama ese proceso para que puedas en algún momento verlo rentable. Eso era algo que yo no comprendía cuando estaba iniciando mis negocios en diferentes áreas. Yo me concentraba más bien en el proceso de resultados. Tuve la oportunidad de estar trabajando y aún sigo desarrollando negocios. Y esos negocios, pues yo soy muy analítico, hago números, hago presupuestos, y al no estar dando un resultado, uno como emprendedor, pues tiene que cubrir sus cosas básicas, ¿no? Cosas como renta, como transporte, como comida. Y al no ver ese resultado, uno se empieza a frustrar. Entonces, primero que nada, tienes que evaluar cómo poder cubrir todo lo básico sin que tengas que presionarte, ¿no? ¿Cómo cubrir lo básico? Una vez cubierto lo básico, concentrarte en el trabajo. Entonces, porque ya no vas a tener esa carga, es como una carga que está constantemente, ¿no? Y más si te encuentras actualmente, pues, rentando. Entonces, necesitas trabajar primero que nada en ese proceso para que lo veas rentable. También es importante saber que las metas, siempre que iniciemos algo, ya sea desarrollar un nuevo talento, ya sea tener un resultado económico en un negocio, tenemos que tener una meta, ¿no? Siempre que queramos hacer algo, necesitamos tener una meta. Pero lo más importante más bien es cómo vamos a disfrutar ese proceso, cómo vamos a disfrutar o cómo vamos a hacer para llegar a esas metas. Son importantes, pero el proceso aún lo es más. Entonces, por consiguiente, te invito más bien a que
disfrutes el proceso, te enfoques más en el proceso que en las metas. Y yo lo que hago constantemente, lo que me enfoco más bien en no tener, sí tener metas y todo, pero me enfoco más en tener metas por ejemplo, en el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es mi meta para el día de hoy? Metas cortas. Cuando tú te pones metas cortas es mucho más sencillo que las puedas trabajar, porque no te espantan, las puedes concretar. Son tareas que se pueden concretar de inmediato. Entonces, si lo haces constantemente, es decir, esa meta grande que ya te trazaste, que ya hiciste, defínela en pequeñas partes, en una semana, en un mes, incluso en un día, en unas horas, para que no la veas tan grande y comiences a tener buen resultado. El regalo de la vida es en quién te conviertes, en quién te vas a convertir mientras persigues tus metas. Entonces, mientras más tiempo dediques a tu desarrollo personal, a desarrollar esas habilidades, a poder comunicar, a trabajar en fortalecer ciertas áreas de tu vida que probablemente no seas muy bueno, pero si te dedicas tiempo, esfuerzo y estudio, capacitarte, te dediques a ser más eficiente, más profesional, y te vas a dar cuenta que al final el objetivo no era como que tener ese resultado en el negocio, más bien, sino el resultado, te convertiste, más bien el resultado que tuviste en tu persona, en la mejor versión. Entonces, por consiguiente, en lo que más te debes enfocar, o el beneficio que al final vas a poder disfrutar, más bien en la persona en la cual te vas a poder convertir en tu mejor versión, en la mejor versión en la cual te vas a transformar. Ese va a ser la meta, en lo que más te va a dar satisfacción. Y a medida que tú seas más experto, a medida que seas más profesional, a medida que desarrolles esas habilidades, vas a poder pues aún más ir mejorando la parte económica, vas a tener esos ingresos más elevados. ¿Por qué? Porque ya eres, cada vez te estás volviendo un maestro en fortalecer esas áreas. No busques el dinero, busca servir a los demás. Y como beneficio recibirás grandes cantidades de dinero. Aquí es importante también que cualquier negocio que se quiera iniciar, cualquier proyecto, todo lo que tenga que ver en relación a negocios, más bien no te enfrasques tanto en si te va a ser rentable. Mejor míralo de la siguiente manera: si con ese proyecto que tú estás haciendo realmente va a poder beneficiar a alguna persona, va a poderle ayudar a que sea una mejor persona, a que pueda solucionar un problema, si tu proyecto, si tu producto, si tu talento, si tu servicio que actualmente promueves sirve a otros, los hace mejores en un área de su vida, vas a poder recibir esas cantidades de dinero que siempre deseas. Entonces, lo que más bien tendrías que enfocarte es en trabajar, en servir o analizar si tu producto satisface las necesidades de otras personas, soluciona los desafíos de otras personas. Por consiguiente, si hace eso, pues entonces por ese servicio comienza a cobrar caro. No te limites, porque al final, si dedicaste un esfuerzo, si entrenaste demasiado, si te costó horas de entrenamiento, pues es lógico que la gente o que tus clientes puedan ver realmente ese valor. Poner atención en no necesitar el dinero de inmediato. De lo contrario, trabajarás por dinero. Uno de los grandes obstáculos o limitaciones es por los cuales fracasa un proyecto, un negocio, es principalmente porque la mayoría de los emprendedores busca el dinero de inmediato. Es decir, si actualmente estás comenzando un negocio y tú necesitas liquidez, necesitas tener un presupuesto, pues de esa manera tu negocio no va a funcionar, porque los negocios no están diseñados para que de un día para otro den un resultado económico, sino que están diseñados para que en un periodo de entre 6
a un año, hasta 5 años, puedan ver ese resultado económico. Por lo que tienes que ver es cómo solucionar la parte económica. Te decía, concentrarte en las cosas básicas que se necesitan, como cubrir la renta, la comida, cosas que de alguna manera son necesarias y que al mismo tiempo son una carga para tu negocio, ¿no? Para tu persona, porque si todo el tiempo estás pensando en cómo solucionar la parte económica, va a ser sumamente difícil que puedas ver un resultado económico. Entonces, más bien, crea una estrategia rápida que te permita capitalizarte, y una vez que te capitalices, empieza a trabajar un periodo de tiempo fuerte en ese negocio para que lo puedas ver rentable y no tengas que estarte preocupando cada mes, cada semana, todos los días, de dónde va a salir el próximo dólar, el próximo cheque. La prosperidad no se consigue en un trabajo, sino fuera de él. También tienes que poner atención en que siempre va a existir el camino fácil, el camino simple, el camino que la mayoría de la gente elige, el de conseguir un trabajo, el de trabajar por dinero. Y si te pones a analizar, ese trabajo va a lo mejor tal vez cubrir por un tiempo las necesidades, ¿no? Las necesidades que son las necesidades económicas. La parte de la seguridad la va a cubrir, pero a medida que tú vayas creciendo como emprendedor, que vayas creciendo como persona, va a llegar un punto en el que ese trabajo se va a convertir en algo monótono, en algo rutinario, y al final, en vez de disfrutarlo, lo vas a terminar odiando. Vas a estar esperando a que lleguen los fines de semana para poderte concentrar en lo que te gusta, ¿no? O por lo menos lo que yo veo constantemente en la mayoría de las personas que trabajan es de que esperan el viernes para poderse ir a festejar, ¿no? Al festejar por fin es viernes, cuando si trabajaras en tu negocio, si dedicaras tiempo a fortalecer ese talento y después rentabilizarlo, pues sería distinto, ¿no? Porque no tendrías que esperar a que llegue un día en específico, o no esperar a que sea una fecha donde haya libertad, que sea algo, simplemente que sea un día feriado para poder salir de viaje y darse ese espacio, sino que si vives de tu pasión, si vives de ese talento, no verías ese negocio como un trabajo, sino lo harías porque es algo que te gusta, porque es algo que realmente disfrutas. Y al hacer eso, tienes cubierta la parte económica. Número 13. La prosperidad es un efecto y su causa son las creencias sobre el dinero y la educación financiera. El número 14, el dinero ama a quien ama el proceso, no a quien ama el resultado. Y aquí nuevamente volvemos a hacer énfasis en el proceso. Ama el proceso, no te concentres en el dinero, porque el dinero no ama a la persona que quiere el resultado de inmediato. Ama a quien disfruta el proceso y por consiguiente tiene como beneficio la parte monetaria, la parte económica, la parte de generar ingresos. La realidad es una emanación de la mente. Todo lo que ocurre en el mundo material ha sido creado en la mente y en lo individual colectivo. Entonces, para que nosotros podamos tener eso material, esas cosas materiales en la realidad, tenemos que concentrarnos en la parte mental, ¿no? En la parte mental, primero que nada, trabajar cómo hacemos para crearlo primero en la mente, ¿no? Porque al final, de cierta manera, se tiene que crear en la mente, pero al mismo tiempo se debe más bien buscar el proceso para llegar a ese medio material, ¿no? Esa fórmula que nos permita llegar a comprar ese vehículo, a materializar esa casa. Pero primero que nada tenemos que ver algo que he comprendido recientemente, es que más bien
concentrarnos en el trabajo que tenemos que hacer para poder disfrutar de ese bien material, de ese nuevo vehículo, de esa nueva casa, de esa nueva oficina o simplemente de ese nuevo electrónico. Necesitas primero que nada concentrarte en hacer mucho trabajo, en pasar horas de trabajo que te permitan llegar a generar ese nivel económico o esos ingresos y después transformarlo en material. Algo que casi nadie hace, concentrar mucho tiempo en esfuerzo, ¿no? Si se requiere de generar un ingreso, una cierta cantidad, pues entonces se tiene que hacer un cierto número de ventas, vender un número fuerte de servicios o productos para ver ese proyecto que se haga rentable, ¿no? Y ese beneficio, pues poder comprar ese material que estás anhelando. Tienes que entender que el dinero es una idea, es un concepto, así que debes crearlo en tu mente, puesto que tenemos nosotros la capacidad para crear pensamientos, por lo tanto, puedes crear riqueza. Yo no entendía esta parte y ahora la entiendo. Entonces si actualmente estás enfrascado en algo que no te gusta, debes empezar o dedicar tiempo a pensar, porque si hoy en día estás concentrado en trabajar y trabajar y trabajar y no dedicas el tiempo para pensar en qué producto crear, qué producto voy a vender, si no hay ese espacio, nunca va a haber esos ingresos, porque el dinero viene en recompensa de una idea. Si tú estás trabajando en este momento para crear una idea, en algún momento esa idea la vas a poder transformar en algo rentable, en algo que va a beneficiar a otras personas y por consecuencia tener ese ingreso. Entonces mejor no te preocupes por el dinero y preocúpate por crear ideas que puedas promover, ideas de negocio, servicios que puedan ayudar a otras personas a beneficiarse, a resolver su desafío. El dinero es un amplificador de tus creencias. Expande aquello que ya está en ti. Concéntrate en eso. Amplifica tus creencias para que puedas tener un mejor resultado. Si tu programación proviene de una mentalidad rica, el dinero va a ser abundante. Y si no es así, entonces lo que tienes que hacer es empezar a reunir, a cambiar ese chip que te programaron. Comiénzalo a reconstruir. Es como una computadora, ¿no? Si nuestra computadora no está trabajando bien, tiene cierta información errónea, pues no va a poder trabajar a esa velocidad que queremos, ¿no? No va a poder ejecutar ciertos programas que nosotros requerimos. Así es como funciona la mente. Si hoy tienes ideas de mentalidad pobre, pues comienza a construir una mentalidad rica, y para eso hay muchísimos libros que te puedes leer, como es Los secretos de la mente millonaria, El padre rico, padre pobre, El código del dinero, El hombre más rico de Babilonia. Hay ciertos libros que tú puedes emplear para empezar a cambiar esa información, ese chip, y que tengas un concepto mejor. Busca algo que regularmente yo hago y que te puede ayudar a ti también, es leer biografías de personas que son tus mentores, ¿no? Puede ser que en este momento a lo mejor ya no existan, ya en vida no existan, pero hay libros de esas mismas personas. Entonces identifícate con esos libros y refúgiate para que puedas construir esa mentalidad que se requiere, construir esa mentalidad rica. El dinero revela la idea que tienes del mismo, ni más ni menos. Es también un termostato mental. Las personas llevan un termostato mental que marca el límite máximo sobre el dinero que se permiten a sí mismos. Entonces, más bien aquí la pregunta sería: ¿qué temperatura marca tu termostato? Examina la declaración de tu renta, porque aquí hay algo muy claro. Por ejemplo, si tú ya todos los meses
tienes el objetivo o tienes la obligación de crear una cierta cantidad, por lo tanto tú vas a estar programado a solamente crear esa cantidad, ¿no? Y aquí hablo de cosas que son mensuales, como es el pagar tu renta, como es pagar tus cosas básicas, como renta, como transporte, cosas que son necesarias. Entonces, si hoy en día tú vives con una cantidad de, de $1,000, $2,000, pues ese va a ser tu límite, porque no vas avanzando para generar más ingresos, sino que esa es tu barrera. Y al tener esa barrera, pues va a ser muy difícil de que puedas ampliarla, que puedas rebasarla. Entonces, por lo tanto, tienes que hacer es más bien olvidarte de esa barrera, crear pensamientos de riqueza y que puedas generar lo que nunca has generado en tu vida. Y para eso necesitas trabajar en eso principalmente. No te pongas excusas en esto, son el termómetro que señala tu límite interior. Entonces trata de eliminar esa barrera y comienza a ver una cantidad que realmente sea complicado. Y yo lo que más recomiendo es que te pongas metas cortas, ¿no? Metas cortas que quieras generar. Preocúpate por, primero que nada, más bien de hoy en día, generar $100, mañana $100 y así sucesivamente para que se te vaya ampliando. O si ya generas $100, comienza a incrementar esa suma para que se vaya duplicando y así constantemente. Pensamientos ricos y comportamiento. Si los pensamientos, fíjate, aquí hay algo muy interesante. Si tus pensamientos son ricos, por lo tanto tus comportamientos van a ser ricos y tus resultados van a ser ricos. De lo contrario, si tus pensamientos son pobres, tus comportamientos van a ser pobres. Si tus resultados son pobres, provienen de pensamientos pobres y comportamientos pobres y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comportarte como una persona rica, comportarte, tener pensamientos ricos para tener resultados ricos. Entonces aquí yo te invito más bien a que hagas el análisis de esta manera. El crear la libertad o el crear los ingresos que se requieren para tener ese estilo de vida que siempre has deseado es como un examen, ¿no? Es como un examen que tenemos que hacer nosotros. Si tú estás capacitado para resolver un examen de conocimientos, pues ya no va a existir ese problema. Es lo mismo que pasa con el dinero. Velo como un examen. Si hoy en día estás reprobando ese examen, es porque no tienes la información que se requiere, es porque no tienes la educación financiera y es porque no aplicas las reglas del dinero, porque no conoces las nociones básicas. Entonces, para que tú puedas resolver ese examen, primero tienes que comprender las reglas que se necesitan para poder resolver ese examen. Entonces, no esperes más. Empieza a resolver ese examen financiero para que puedas tener ese estilo de vida que deseas. Y una vez que resuelvas ese examen financiero, vas a poder también darte cuenta que el dinero juega un papel muy importante en todas las áreas de tu vida. Porque velo de esta manera. Si tú hoy en día tuvieras un problema de salud, tuvieras que agarrar cantidades fuertes para poder ese problema, para poder resolver ese problema, para incluso poder estar vivo o poder perecer, ¿no? Fallecer. Es un límite que hay, es una barrera, es un límite, es una línea que existe entre la vida y la muerte. Entonces, lo tienes que ver de esa manera. Si tú hoy en día tienes los ingresos que se requieren o todo lo contrario, si hoy en día tú no estás generando esos ingresos que se requieren, entonces necesitas ponerlo como prioridad, porque al final es así, es un tema de dinero. Hoy en día, si tú tienes los ingresos necesarios, puedes tener la salud que se requiere. Si hoy en día tienes ese problema de salud, no es porque quieras tener ese problema de salud, es porque tus ingresos no te permiten ser más saludable y porque son consecuencia también de tus hábitos, de tus pensamientos.
Tienes que entender que el dinero es la libertad acuñada. Eso es un pensamiento de Dostoyevsky y hoy te lo hago saber. El dinero es la libertad acuñada. El dinero compra la libertad para poder elegir qué se hace con el tiempo. Es decir, que debes de concentrarte en ser dueño, primero que nada, de tus finanzas, el no tener deudas financieras, el minimizar al máximo tus deudas para poder llegar a la libertad. Porque si hoy en día tienes un problema financiero, pues no te va a poder permitir, son como cadenas, ¿no? Las deudas son como cadenas que te mantienen atado. Vas a vivir todo el tiempo para poder pagar esas deudas. Y a medida que incrementen, más hundido te vas a hundir mucho más. Entonces tienes que trabajar en liquidar, primero que nada, todas las deudas que se generan de tarjetas de crédito, de préstamos o de algún producto financiero que se quedó pendiente. Tienes que ver la manera de cómo liquidarlo lo antes posible, crear una estrategia para poder llegar a esa libertad. Tienes que entender que es sumamente difícil el salir de de esa barrera financiera, ¿no? Porque al final, si tienes problemas de dinero, es difícil poder invertir en tu negocio. Entonces, por lo cual tienes que hacer, concentrarte en, más bien, en crear esos ingresos. Ser abundante, tener una mentalidad de abundancia para que puedas salir de esa crisis, o todo lo contrario, ¿no? Aprovechar ese nivel de crisis que tienes para motivarte y puedas crear esos ingresos. Uno de los puntos muy interesantes que he tomado del libro Código del Dinero es el siguiente. Cuando no estés presionado por la necesidad de hacer dinero, te liberarás de la preocupación de pensar a cada minuto de dónde saldrá el siguiente euro. Y entonces serás rico y libre. Nuevamente, cuando no estés presionado por la necesidad de hacer dinero, te liberarás de la preocupación de pensar a cada minuto de dónde saldrá el siguiente euro, el siguiente dólar, y entonces serás libre. De cierta manera tienes que ver cómo vas a generar ese siguiente dólar todos los días. ¿De dónde va a salir? Y cuando logres ver la manera de dónde está saliendo y que ya tengas ese producto que hace que genere ese dólar, ya no vas a tener esa preocupación. Por lo tanto, vas a ser rico y libre. Libre de tu tiempo, libre de tus finanzas y abundante para poder trabajar en otras áreas de tu vida. Y es cuando vas a poder tener ese estilo de vida que la mayoría de la gente está deseando. Recupera esa pasión y recupera esa vida. Entonces tienes que olvidarte el día de hoy de que lo seguro no existe. O sea, la seguridad no se va a llevar con la libertad. Y si hoy en día anhelas la libertad, primero que nada necesitas abandonar la seguridad o ver una estrategia que te permita abandonar esa seguridad para que comiences a vivir en libertad. La seguridad solamente es una fantasía, es una superstición en la naturaleza. Así que de cierta manera hay una frase, una idea, un pensamiento en un libro, ahora no recuerdo el libro, que decía, si quieres tener esa seguridad, pues ve a una cárcel, porque las cárceles están hechas para que sean extremadamente seguras, ¿no? Para que no salga ningún preso de esa cárcel. Y si quieres libertad, si quieres más bien seguridad, pues enciérrate en una cárcel. Porque de otra manera siempre va a existir ese riesgo, ¿no? Siempre va a existir ese desafío, siempre va a tocar que poder resolver problemas, desafíos, crear soluciones. Entonces, la seguridad solamente es una idea que tienes, porque no existe. Todo el tiempo hay que estar creando soluciones, hay que arriesgarse
para poder alcanzar esos objetivos. Y por lo tanto necesitas mantenerte creativo de por vida, necesitas reaprender de por vida, estar abierto a siempre estarte capacitando. Si nosotros somos capaces de crear la utilidad, crear el significado, entonces es importante concentrarnos en añadir valor de una u otra manera. Solo entonces no nos faltarán ingresos. Si nos mantenemos hoy en día creativos, si podemos aportar valor a alguien, entonces ahí es cuando se va a ver recompensa, vas a tener esa recompensa financiera. Van a poderse construir activos, mejor dicho, se van a poder construir activos y perfeccionarlos para que cada vez trabajes menos y ganes más. Entonces acuérdate que hoy lo que tienes que hacer es trabajar en la mentalidad, qué pensamientos tienes sobre la riqueza. Tienes que entender realmente qué es la libertad financiera, qué se requiere para llegar a esa libertad financiera y crear un propósito de vida que sea acompañado de un talento, que tenga pasión, que sea rentable para poder tener esa libertad. Y uno de los pasaportes el mejor camino para llegar a esa libertad, o el pasaporte para la libertad y la prosperidad, es un propio negocio personal. Hoy en día ya tienes tu negocio personal, ya tienes tu negocio, ya sea por internet, ya sea un negocio en el cual estés trabajando, ya tienes ese negocio. Si no es así, hoy te invito a que mandes un mensaje en esta página, Maco Ferrar, y puedas reservar una cita para hablar acerca de cómo desarrollar una idea de negocio y poder trabajar, descubrir cuál es tu propósito de vida y poderlo rentabilizar. Así que no dudes, manda un mensaje. Esta página la estoy trabajando en construirla y va a haber muchísimo material. Ahora tiene pocos seguidores, estoy construyendo ahora la página oficial, la página web, donde tú vas a poder encontrar cada uno de los productos, vas a poder encontrar cada uno de mis servicios que te van a ayudar a cada vez ser más profesional, a cada vez tener mejores herramientas para que puedas generar esos ingresos. Dicho de esto, vamos a hablar también de cómo superar las crisis. ¿Cuál es la idea que tienes sobre las crisis? ¿Cómo vamos a hacer para superarlas? La persona promedio piensa que las crisis son todo un problema que hay que resolver, pero no sabe que su pobre educación financiera agrava esa situación. Es decir, que si no tienes ese nivel de educación financiera, va a ser sumamente difícil poder aprovechar una crisis. Vas a poder empezar a culpar, más bien a culpar a la crisis, vas a culpar a la globalización, vas a culpar al gobierno, vas a culpar tu situación porque no tienes esa capacitación, no tienes esa educación financiera para poder resolver los tiempos de crisis o cómo beneficiarte de los tiempos de crisis. Las respuestas son claras. Para desarrollarnos económicamente ante la globalización y la crisis, se requiere tener educación financiera, se requiere tu trabajo, se requiere la disposición de tiempo para poder capacitarte a nivel financieramente, en experiencias, ¿no? En cómo desarrollar ese talento y demás. Entonces, hoy mejor, en vez de culpar tu situación, en vez de culpar al gobierno, en vez de culpar a la globalización, más bien concéntrate en tener esa educación, esa formación que te permita resolver o que te permita aprovechar esas crisis a beneficiarte. Te voy a dar también ideas para poder tener un mejor negocio, poder construir un buen negocio. Y lo primero que tienes que hacer es analizar si tu trabajo hoy
puede hacerlo un robot, mejor búscate otro. Porque hoy en día, en países de primer mundo, trabajos que son, nos hemos familiarizado con ellos, como es en los supermercados, ver cajeros que nos atienden cuando vamos a comprar nuestros productos, nuestros cosas que necesitamos, nuestras cosas básicas, nos atiende un personal. Ese personal hoy en día en países de primer mundo como Inglaterra, como más ahora se está viendo en Inglaterra, en Europa, esos trabajos se están sustituyendo por, por máquinas. Es decir, tú vas a un centro comercial, compras tus productos, pasas a una máquina, tú mismo los escanean con un código y tú mismo pagas tu cuota. Y no hay nadie quien te esté vigilando. ¿Por qué? Porque el mundo cada vez se está desarrollando a un nivel muy práctico. Es decir, cosas que anteriormente, trabajos que les permitían a gente poder generar un ingreso, tener un empleo, ahora se está sustituyendo por una máquina, por un robot. Entonces, por lo cual tienes que aprender a analizar. Tienes que analizar si tu trabajo el día de hoy lo puedes sustituir un robot. Tienes que concentrarte en algo que sea insustituible, que solamente lo puedas hacer tú, para que puedas hacer, que tengas esa seguridad de que por un periodo muy largo vas a poder beneficiarte. Y la única manera es siendo dueño de tu propio negocio, teniendo un buen propósito. También tienes que analizar si tu trabajo se basa en experiencia, búscate otro. Si hoy en día tú ya desarrollaste una experiencia por estar trabajando mucho tiempo, por dedicar esos 10 años, 5 años a una empresa o tener esa educación, ve buscando una manera creativa de poder generar ingresos, porque la experiencia también es un límite, ¿no? Siempre va a haber alguien más con más experiencia, puede haber una máquina que esté más experimentada y que en algún momento ese trabajo que te permitía generar un ingreso va a poder ser sustituido. Si tu trabajo no es creativo, también búscate otro, porque hoy es lo más fácil. La mayoría de los trabajos no son nada creativos. Si tú vas a una empresa, es algo rutinario, es algo que ya está armado, con lo cual tú solamente tienes que ejecutar algunas acciones para poderlo llevar a cabo. Entonces lo que tienes que hacer es ver la manera de cómo pasar de algo con experiencia a algo creativo, ¿no? A darle ese toque que solamente un humano puede hacerlo, que una persona puede hacerlo y no una máquina, que sea creativo. Si tu trabajo hoy no aporta significado, tienes que también ya pensar en ver otra manera de generar un ingreso. Porque si hoy tu trabajo solamente se basa en promover un servicio, pero no aporta un significado, en algún momento va a ser sustituido por algo que realmente tenga significado. Y yo te lo comparto. Yo estuve trabajando en call centers donde vendíamos un producto, pero pues ese producto no aportaba algún significado, sino que simplemente se vendía por generar un ingreso, por generar esa rentabilidad, pero no era con significado. Ese trabajo no era con significado. Entonces, al no ser un trabajo con significado, va a poder ser sustituido rápidamente. Si tu trabajo lo haces muy monótono, es rutinario, tienes que ver la manera más rápida de poder buscar algo que sea exclusivo, donde tú seas dueño, donde todo el tiempo tengas esa innovación. Y sobre todo, que es algo que se ve muy frecuente en la mayoría de los trabajos. Si tu trabajo no tiene esa pasión, no tiene esa garra, no tiene esa chispa, simplemente busca otro, porque al final
va a ser sustituido por alguien más. Tienes que inventar un trabajo que cumpla con los puntos mencionados anteriormente. Crear un propósito de vida que tenga estas cualidades. Que tenga pasión, que sea creativo, que tenga talento, que tenga innovación y que sea rentable para poder superar las crisis, para poder evitar que alguien lo sustituya y para poder crear un negocio sólido y que sea rentable. Esos son los pasos para poder crear un buen negocio. Entonces comienza a analizar cuál va a ser tu nuevo negocio, cómo vas a crear tu nuevo talento, aprovechando estas cualidades: que tenga pasión, creativo, que tenga talento, que tenga innovación y que sea rentable. Retomando el tema de las crisis, Paul Romer, él decía: una crisis es algo que no se puede desperdiciar, es algo en el cual tienes que ver la cara de la moneda, el otro lado de la cara, donde puedas beneficiarte, puedas verlo como una oportunidad y no una barrera. Estar dispuesto a hacer cambios constantemente para tener un resultado, un crecimiento económico. Siempre tenemos que estar innovando, siempre tenemos que hacer cambios en mejorar esa empresa, mejorar ese servicio, para que no nos quedemos obsoletos. Las crisis son oportunidad para poder mejorar, simbolizan la necesidad de un cambio, y el dinero también, de hecho, le ama la velocidad y le gusta el cambio, ama el cambio y la velocidad. Entonces, por lo tanto, las crisis son una buena oportunidad para poder mejorar, para poder aprovecharnos. Una crisis es una señal de que algo nuevo está a la vuelta de la esquina, que algo nuevo va a suceder y que tenemos que estar abiertos a escuchar esa oportunidad. De hecho, Albert Einstein afirmó que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Hoy en día puedes verlo con esta frase, que de hecho Albert Einstein es muy certera, porque si dice, afirmó: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Si todo el tiempo estamos haciendo las mismas actividades, haciendo las mismas cosas, pues va a ser totalmente ilógico que algo cambie, ¿no? Que sea diferente, porque al final siempre es lo mismo y no nos llevan siempre al mismo resultado. Por lo cual tiene que ser más bien trabajar en algo, en innovación, estar en constante cambio, en modo aprendizaje. Las crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a países, porque una crisis te trae un progreso. Cuando tú estás en algo muy claro, ¿no? Cuando tú tienes una crisis financiera a nivel personal, a nivel familiar, vas a buscar la manera de poder resolverlo, ¿no? Aquí no hay de otra. O me hundo, o me quedo sin comer, o mi empresa quiebra, o busco la manera de poder generar ese ingreso. Y siempre va a ser esa lucha constante, ¿no? Siempre va a haber, en el mundo del emprendimiento como a nivel personal, siempre va a haber esa crisis que se va a enfrentar, ¿no? Y es un ciclo repetitivo, porque al final viene un tiempo de estabilidad, de abundancia, pero en algún momento vas a tener que resolver un desafío, se va a presentar ese desafío, y ahí es cuando tiene que entrar la innovación, tiene que entrar la creatividad, tienes que ver cómo poder resolver esa crisis, cómo poderte beneficiar. Y eso le ha pasado a muchos países, como por ejemplo Japón. Cuando Japón fue destruido por las bombas nucleares en Hiroshima, pues quedó todo devastado, ¿no? Quedaron las ciudades destruidas, las fábricas, hubo esa crisis. Y fue cuando ellos comenzaron nuevamente a innovar, comenzaron a crear, y hoy son un país de primer mundo, donde tienen la mejor tecnología. Imagínate cómo un país tan pequeño, con recursos muy limitados, pudo estar en ese nivel de abundancia que la mayoría de los países, por ejemplo en Latinoamérica, que tienen recursos
abundantes en naturaleza, recursos naturales, que tienen todas las herramientas y que la gente tiene esa garra, ¿cómo es posible que aún sigan viviendo en países tercermundistas, no? Porque no están aprovechando esas oportunidades. No están viendo esa oportunidad. Y al no ver esa oportunidad, pues no va a haber ese cambio. También es interesante aquí poder prestar atención a la creatividad, que la creatividad siempre va a nacer de algo oscuro. Si en algún momento o en algún momento has tenido esa oscuridad, esa crisis, que decías que no iba a salir, no iba a funcionar ese proyecto, no se iba a poder llevar a cabo porque se presentaron barreras, desafíos, que no estabas preparado, pero cuando hay esa crisis, cuando hay esa oscuro que esa oscuridad que todo se vuelve gris, es cuando uno se debe de poner más creativo y poder sacar esa ventaja para poder resolver eso. De ahí va a surgir la creatividad. Y es en las crisis cuando nace y se inventan nuevos descubrimientos y han surgido las mejores estrategias. El problema de las personas y países es la pereza para encontrar las soluciones y las salidas. Es decir, si a medida estamos constantemente siendo gobernables por la pereza, por el hecho de no hacer pequeñas cosas, pues siempre va a ser difícil, ¿no? Siempre se va a vivir en esa crisis, siempre se va a vivir en ese nivel de pobreza extrema, porque puede más aún el nivel de pereza que el estilo de vida. Y aquí la mejor forma es irse al extremo, ¿no? A tus miedos. Colocarte en donde se encuentran tus miedos. ¿Cuáles son tus peores miedos que tienes? Para que puedas beneficiarte de esos mismos miedos y aprovechar esa crisis. Sin crisis no hay desafíos, y sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Entonces, por lo cual las crisis siempre son un factor motivador que nos van a permitir sacar nuestro máximo esfuerzo, nuestra máxima garra para poder resolver ese desafío y para poder generar esos ingresos. Entonces, damos lo mejor de nosotros cuando afrontamos desafíos. De hecho, hay una frase que siempre me gusta trabajar con ella. Tenemos que tener siempre desafíos constantemente para poder sacar la mejor versión de uno mismo, y seguramente si tú también te pones a analizar cuáles son los desafíos que has tenido, cómo los has solucionado, cómo pudiste resolver que eso que era imposible pudiste resolverlo, vas a darte cuenta de que siempre has tenido esa habilidad, que siempre has podido resolver crisis y que te has beneficiado en cosas que a nivel personal que te han sucedido, las pudiste resolver. Entonces vuelve a eso que en algún momento hiciste, motívate de esa manera, ve cómo pudiste superar esos desafíos y hoy empiézalo a aplicar en tu negocio, empiézalo a aplicar a nivel personal para que puedas empezar a generar esos ingresos, poder montar ese nuevo negocio que te va a permitir tener ese estilo de vida. Bueno, básicamente hasta aquí hemos llegado sobre la próxima conferencia, donde vamos a hablar más a detalle cómo vamos a superar las crisis, cómo poder transformar un negocio rentable, y vamos a hablar de un plan específico para poder crear riqueza. Y hoy en día, si aún no tienes un negocio por internet, todavía no encuentras tu talento, escribe un mensaje a mi página oficial de Marco Ferrar. Esta página está, nuevamente te repito, está en construcción. Estamos ahora trabajando para que pueda tener las herramientas exclusivas que necesitas, y sobre todo va enfocado a finanzas personales, a finanzas profesionales, a finanzas empresariales. Te voy a mostrar cómo vas a poder trabajar con tus ingresos, cómo aprovechar tus ingresos, cómo poderlos invertirlos, cómo sacar una ventaja competitiva. Así que
Si no sigues aún mi página, dale like para que te enteres de los nuevos productos, de los nuevos servicios. Cada vez que promuevo un nuevo servicio, te va a llegar la notificación. Sale, ojalá te haya ayudado esta nueva transmisión. Y constantemente voy a estar aprendiendo. Así que sigue mi contenido, sigue mi canal de YouTube. También aparezco como Maco Ferrar para que todo el tiempo puedas tener la mejor información. Te saluda Maco Ferrar, emprendedor de internet, y nos vemos en la siguiente conferencia. Te reitero la fecha. La conferencia la vamos a posponer, la vamos a reprogramar para el día. Estaba programada para el día 1 de agosto, siendo que hay algunos lugares disponibles. Vamos a reprogramarla para el día sábado. El día sábado, que es día 4, a las 8 de la noche de Vancouver, 10 de la noche, hora México. Nos vemos en la conferencia. Te saluda Maco Ferrar, recibe un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. Chao.